Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue al monte de los Olivos, al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y, poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú, qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. En esta última semana de Cuaresma, la Iglesia nos propone este capítulo 8 de San Juan para irlo meditando durante estos días. En la forma de escribir del evangelista San Juan, siempre se sintetizan, se unen los hechos con las enseñanzas. Y este capítulo 8 comienza con un gesto muy importante que hoy en día da mucho que hablar, que es el perdón de Cristo a la mujer adúltera. De hecho, Jesús estaba ya en Jerusalén y quedaba poquito para su muerte. Recordemos que Jesús murió para liberarnos de nuestros pecados. Él ve a los pecadores con amor, porque ve en ellos a potenciales hijos de Dios, santos, inmaculados, como la Virgen María, porque todos estamos llamados a salir del pecado, de la esclavitud, de la muerte, de la podredumbre, de estar apartados de Dios, unidos al espíritu maligno, a la bendición, a la condición bendita de ser personas llenas de gracia como la Virgen, llenos del Espíritu Santo, ya sin ninguna mancha ni huella de pecado. Pero para eso Jesús tuvo que morir en la cruz, y eso nunca lo podemos ni debemos olvidar. Cuando escuchamos en la misa las palabras de la consagración, precisamente se dice eso: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre que será derramado por ustedes y por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Es decir, el pecado es una cosa muy seria, no se puede mirar en menos, no se puede ignorar, porque justamente por causa del pecado, Cristo entregó libremente, amorosamente, misericordiosamente su sangre en la cruz, para lavarnos con su sangre de nuestros pecados. Pero para eso es necesario que nos convirtamos, que nos arrepintamos, que reconozcamos que somos pecadores. No sacamos nada con vivir una vida llena de pecado y terminar acomodándonos a ese estilo de vida, justificándolo todo, diciendo que no hay pecado. La Iglesia siempre ha enseñado que hay que tratar de rezar mejor para vivir como rezamos. No vaya a ser que por no rezar bien terminemos rezando como vivimos. Es decir, si vivimos en pecado y tratamos de justificarlo todo, nuestra oración será mucho más pobre, será mucho más centrada en el hombre mismo que en Dios, y terminaremos justificando todos los pecados, diciendo que Dios es misericordioso y que todo lo perdona, y que ya prácticamente no existe pecado, como ocurre en la Iglesia de Alemania en este momento, en que una buena parte de los obispos, no todos, y una buena parte de los cristianos católicos están de acuerdo con suprimir el pecado simplemente. Decir esto ya no es pecado. Vivir en amancebado, vivir en adulterio, vivir en concubinato, vivir fornicando, ya no es pecado, todos pueden comulgar.
¿quiénes somos nosotros para decir que no es pecado? Los mandamientos de Dios van a seguir para siempre. Por más que los políticos o que falsos pastores declaren que ya no existe pecado, todo seguirá siendo pecado. Cuando está escrito en la Biblia y cuando está escrito en nuestra conciencia, en la ley natural que Dios nos ha regalado. San Pablo lo dice claramente: ojo, cuidado, los afeminados, los homosexuales, no entrarán en el reino de los cielos. Tampoco entrarán los adúlteros, los deshonestos, los ladrones, los fornicarios. Tampoco entrarán aquellos que roban, aquellos que hacen trampa en el comercio, aquellos que se aprovechan, que abusan de los demás en la condición de poder que tienen, poder político, poder económico, poder social. Esas personas no entrarán en el reino de los cielos porque viven de manera que desagrada a Dios. El Espíritu Santo no puede estar en ellos, a menos que se conviertan. Lo interesante es que Jesús, delante del pecador, no llega en primer lugar condenando, sino que todo lo contrario. Entre aquellos que condenan a la mujer adúltera y la pobre mujer que está postrada esperando las piedras, Jesús se pone al medio y dice: el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Pero Jesús no sale del medio, es decir, las piedras le van a llegar a Jesús. Porque Jesús, precisamente como se dice en Chile y en otros lugares de habla hispana, le pone el pecho a las balas para cuidar a aquellos que ama. Precisamente eso es morir en la cruz. Es asumir la responsabilidad, el dolor, el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. De tal modo que negar que existe el pecado es justamente desconocer la grandeza del sacrificio misericordioso, infinitamente bondadoso de nuestro Señor, que nos ama, que no nos llama pecadores, como estos hombres hipócritas que probablemente eran mucho más pecadores que la mujer, que estaban viviendo una ley que era completamente inicua. ¿Cómo puede ser que en el adulterio, que si se va a apedrear a alguien, solamente se castiga una parte? Si los pecadores son dos, no solamente la mujer, también el hombre debería ser apedreado en ese caso, pero la ley de Moisés, o la manera de interpretar la ley que tenían los judíos, era totalmente injusta, totalmente cargada contra la mujer. Eso es lo que Jesús no tolera. Por eso se pone ahí delante de ella y la salva de esa acusación totalmente injusta. Claro que Él no está diciendo que ella no tiene pecado, Él no está justificando el pecado de la mujer, no la está absolviendo porque sea inocente, sino porque Él es misericordioso y confía en ella. Por eso le dice: anda y no peques más en adelante, libérate del pecado, libérate. Cada vez que Dios nos perdona, Él confía en nosotros, tiene la esperanza de que nuestro propósito de enmienda, nuestro arrepentimiento, es auténtico. Y así entonces el Señor siempre nos perdona, siempre y cuando cada vez que pecamos nos levantemos y luchemos de veras para dejar el pecado, tal como Jesús hoy nos dice a través de la mujer adúltera: anda y no peques más. Levántate, no te condeno, yo estoy contigo, yo entrego mi sangre por ti, te amo con un corazón infinitamente misericordioso, estoy dispuesto a clavarme en la cruz, a vivir crucificado por ti, por tu salvación, pero tú pon de tu parte, no peques más. Lo bonito de esto es que, como dice el Papa Francisco en todo su mensaje y en su acción pastoral, hay que tener más consideración con la misericordia de Jesús. Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a intentar salvarlo. Es cierto que Él sigue siendo justo y sigue siendo juez. Un día nos juzgará, en el último día. Pero mientras es la hora de la misericordia, es decir, mientras estamos vivos, Jesús nos mira con ese amor infinito, esperando, siempre con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo, oteando hacia el horizonte a ver si algún día volvemos a la casa del Padre y nos decidimos a dejar el pecado y a vivir solamente para amar a nuestro Señor, que es tan, tan bueno, tan infinitamente bueno, que nunca, nunca, nunca nos mirará con odio, con desprecio,
como nosotros mismos, los pecadores, miramos a otros pecadores. Que este hermoso gesto de Jesús de perdonar a la adúltera y demostrar a los hipócritas que quieren condenar su propio pecado, por amor a ellos también para que se arrepientan, nos ayude entonces en estos pocos días que nos faltan para celebrar la Semana Santa y podamos entonces realmente renovar nuestro bautismo renunciando al pecado y al demonio con todo nuestro corazón para amar a Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas.